y tengo además la cámara en la mano. Ander está enfermo hoy. Bueno, no os podéis creer la tormenta que viene. Bueno, estamos en Hanoi, acabamos de llegar, hemos dejado ya todas las cosas en el hotel, bueno, todas las cosas, las 2 mochilas que teníamos, y nos ha recomendado el chico del hotel un café en el que hacen café de coco y café de huevo también, que es bastante típico de aquí, de Vietnam, así que queríamos probarlo, nos lo ha recomendado porque él también suele ir, así que si un local va a algún restaurante o a algún café por aquí tiene que ser bueno, así que vamos a ir a probarlo a ver qué tal está. Este es el café con estas sillas que están aquí en esta terraza. Vamos a preguntar a ver en el café si se puede tomar el café fuera. Can we take the coffee outside? Yes, okay. Or, yeah, okay. We have to order inside or Order outside, please. order inside, right? Order outside. Outside as well? Okay, thank you. Nada, nos ha dicho que podemos pedir aquí el café fuera, así que vamos a esperar aquí a que nos atienda algún camarero. Este café que veis aquí es café de coco. No sé muy bien cómo lo hacen, pero tienen cafés de coco, de huevo, también lo hacen con huevo. Y como os he dicho antes, estamos ahora en la Catedral Grande de Hanoi, o en la Catedral de San José, porque San José es el patrón de Hanoi. La construyeron los franceses a finales del siglo XIX, cuando ya formaron la Indochina aquí, la colonia de Indochina, y intentaron que se pareciera lo máximo posible a Notre Dame, por eso se parece tanto a la Catedral Notre Dame. Y fijaros aquí también lo que tenemos, muchísima gente en esta plaza sacándose fotos, mucho tráfico como os he dicho antes, y hay muchas tiendas de todo tipo. Tienen como puestos pequeños en cada esquina y en cada tienda venden algo diferente. Y nada, estamos aquí en una de las calles principales de Hanoi, y lo primero que nos ha sorprendido son los olores que hay. Huele a comida en todas partes, en todas las calles huele a comida, están cocinando en casi todas las tiendas, o hay mucho restaurante también. Y también cruzar, como veis aquí, cruzar la calle es bastante complicado. Hay muchísimas motos y coches y tienes que ir simplemente cruzar casi sin mirar para que te dejen pasar, porque si no, no te dejan pasar. Así que eso, primeras impresiones bastante buenas, mucha comida, mucho restaurante. El olor también impacta bastante, y mucha gente, mucha vida en las calles, mucho tráfico y mucho contraste. Como veis aquí, la iglesia, la catedral. Luego aquí tenéis, yo que sé, café que es de coco, café de huevo, frutas que son muy raras, muy diferentes, que no encontramos en Europa. Y hay muchos puestos también de gente que lleva la comida en el carro, como un mercado ambulante. Tiene como un carro y lleva la fruta, la verdura en el carro y la va vendiendo por ahí. Hay muchísima comida rara también, que no sé ni lo que es. Eso de aquí no sé qué es lo que está vendiendo la señora aquí. Bueno, aquí tiene bananas y tal, pero lo que está como en hojas de banano parece. Sí, creo que son hojas de un platanero. Y aquí en el cazo no sé muy bien qué es lo que es. No tengo ni idea de lo que es. Bueno, ya nos hemos tomado el café de coco y la verdad que estaba muy bueno. Hacen un café muy bueno aquí. Y ahora vamos a ir hacia el tren que pasa por la ciudad, que pasa como por te tomas el café y tal, por unas tiendas. Y vamos a ir hacia allí, es algo muy turístico, pero ya que estamos aquí tenemos que ver cómo es, así que eso, vamos para allá. El tren pasa 2 veces al día. Una a las 3:30 de la tarde y la otra a las 7:30 de la tarde, y ahora son como las 6:30, así que poco a poco vamos a ir yendo para allá, para ver si encontramos algún sitio y podemos ver el tren pasar. Eso, pasa justo delante tuyo a pocos centímetros y dicen que impresiona bastante.
Bueno, hemos llegado a donde pasa el tren, que pasa muy cerca de nosotros, está todo lleno de turistas. Es uno de los sitios más turísticos de Hanoi, pero ya que estamos aquí toca verlo. Así que la cosa aquí es que está todo lleno de cafés y bares y lo que hay que hacer es sentarte en la terraza que más te guste y te van ofreciendo para sentarte y tal. Y tomándote algo, esperas a que pase el tren, que pasará en 20 minutos a las 7:30 y después ya pues te marchas. Así que están todos los camareros aquí intentando agarrar todas las personas que puedan hasta que llegue el tren, porque solo tienen 2 oportunidades durante el día. Así que eso, vamos a pensar a ver dónde nos sentamos y luego ya a esperar a que pase el tren. Nos hemos pillado 2 cocos y con ellos esperaremos a que venga el tren. Bueno, dentro de poco va a llegar el tren ya. Están recogiendo todas las mesas aquí para que pueda pasar el tren. Bueno, hemos venido ya de ver el tren y no os voy a engañar, la verdad que impresiona bastante. Te pones muy nervioso justo antes de que llegue porque justo antes de llegar tocan la campana para avisar de que está llegando, hay que recoger todo a toda prisa y luego llega el tren tocando la bocina y pasa muy cerca, pasa muy pocos centímetros de ti porque es súper ancho, es mucho más ancho de lo que parece al principio y pasa súper cerca de ti. ¿Qué te ha parecido el tren, Vicky? Un poco loco. Sí, está un poco loca la experiencia, pero muy buena. Bueno, es muy turística, había mucho turista, pero aparte de eso ha estado muy bien. Y nada, venimos del tren y hemos andado un poco por la calle y nos hemos encontrado en esta plaza de aquí. Os lo voy a enseñar. Hay como unos coches de luces que puedes alquilar y hay muchos niños con sus padres que han alquilado un coche y están dando vueltas por aquí, por este parque, plaza que hay aquí. Y así es como se ve, fijaros, qué curioso. Hay como, no sé, son coches con luces de todos los colores y también con este tipo de patinetes o triciclos. Y se ve curioso, la verdad, tantas luces. Y en todas las terrazas de Vietnam están fumando esta pipa de aquí, la pipa de la paz. La tienen prácticamente en todas las terrazas con esas sillas pequeñas y en todas fuman esta pipa que debe de ser como nicotina, pero con mucho, o sea, como un cigarro pero con mucha nicotina. O sea que debe de pegar un buen pelotazo. Bailando un cha-cha-cha en el centro de Vietnam. Hemos parado en un restaurante en la calle en el que te ponen la sartén justo en la mesa, en el centro, y te cocinan delante tuyo, tú pides la comida que quieras y te lo fríen justo aquí, os lo voy a enseñar. Hemos pedido aquí calamar, un poco de ternera también y unas verduras. Lo está cocinando aquí con unas pinzas. Bueno, venimos ya de cenar en el restaurante este donde te cocinan con la sartén que ponen en el medio de la mesa y cuando ha llegado la carne cruda para cocinarla tenía un color así como blanquecino, pero bueno, la hemos cocinado bastante y luego he comido como 3 trozos, estaban muy chiclosos, eran como un chicle y no he querido seguir comiendo y el calamar también lo he dejado ahí. Y Vicky ha llegado ya segura de que no quería comer nada de carne, nada de pescado y le he dicho que se iba a morir de hambre porque todo aquí tiene carne, pero me ha dicho que no va a comerlo y al final parece que yo también voy a tener que tener más cuidado con la comida porque no estaba en muy buen estado, no tenía esa pinta. Me estoy encontrando bastante mal, me encuentro algo peor de lo que estaba antes. Esa ha sido la experiencia y poco más. Cuidado que viene aquí un coche que casi nos pilla. Y vamos ya para el hotel, que estamos cansados, es un poco tarde ya del viaje y todo, así que vamos a intentar descansar y eso. Bueno, gente, amigos viajeros, segundo día en Vietnam, segundo día en Hanoi y vamos hacia la cárcel de Hoa Lo, que era la cárcel que los franceses construyeron
para los prisioneros políticos vietnamitas, donde encarcelaban a los presos políticos. Y bueno, algunas cosas sobre Hanoi. Hanoi se traduce algo así como la ciudad dentro del río, dentro de los ríos, porque está situada justo entre el río Negro y el río Rojo, y hay como casi 10 millones de personas en Hanoi. No es la ciudad más grande de Vietnam, pero sí que es la capital de Vietnam, no desde hace mucho tiempo, pero después de la guerra con Estados Unidos se eligió a Hanoi como capital. Por cierto, otra cosa también interesante es que Vietnam es el segundo país del mundo que exporta más café. Después de Brasil, me parece que es Vietnam es el segundo país del mundo en exportación del café. Se toma mucho café en Vietnam y se le considera también como uno de los mejores cafés del mundo. Nosotros probamos ayer el café de coco y estaba muy bueno. Tienen diferentes versiones, lo hacen de coco, lo hacen el de huevo también es muy famoso en Vietnam. No lo he probado todavía, pero luego vamos a ir y lo voy a probar. Y ya os diré a ver qué tal está. Nada, ahora vamos a la cárcel de Hoa Lo. Y explicar la historia de Vietnam es un poco difícil explicarla como un todo de lo que es el país de hoy en día, o el país como lo conocemos hoy en día, con la forma de la S llegando hasta el delta del Mekong, porque tan solo fue así tan solo ha sido así desde hace muy pocos años. Se considera que la cuna del Vietnam de hoy en día está en lo que es el Hanoi, o el norte de Vietnam, y el sur de China, porque habían diferentes culturas, entre ellas la Dong Song, una de las más importantes culturas que hubo en este territorio, en el norte de Vietnam, en la delta del río Rojo, que es el río que pasa por Hanoi. Y la cosa es que en el siglo III a.C. Hubo una civilización pequeña, un reino pequeño, que era el reino de Aulat, y justo después la dinastía Ding, me parece que era, la dinastía Ding o la dinastía Ming de China, la primera dinastía que consiguió unificar China, conquistó ese territorio, pero esa dinastía tan solo duró durante unos 20 años. Los años me parece que eran del 221 a.C. hasta el 206. Después esta dinastía cayó, pero un gobernante aprovechó la oportunidad para formar su propio reino aquí y formó el reino de Nanyue, que Nan en chino significaba sur y Yue significaba como la gente de más allá o la gente del más abajo. Así que ese es el significado que tenía Nanyue, que después en vietnamita se traduciría como Nam y Viet. Es decir, Nan sería Nam y Yue sería Viet, y de ahí viene el nombre de Vietnam de hoy en día, aunque la historia del nombre también del país es una historia muy larga, con mucho significado, porque en todos los lugares aquí, para dar nombre a los sitios, a las ciudades, a los países, siempre utilizan simbología, están llenos de significado, y cada nombre de ciudad, cada nombre de pueblo, de país, tiene un significado detrás. Y bueno, este gobernante era Cao Tuo, y este gobernante Cao Tuo se anexionó esta zona y después, unos años más adelante, también conquistó el pequeño reino de Aulat, y con eso ya formó un territorio bastante grande de lo que sería el reino de Nanyue. Después de eso, en China hubo otra dinastía, que era la dinastía Han, una de las dinastías más importantes de la historia de China, que estaba justo en la frontera norte del nuevo reino de Nanyue, de Cao Tuo. Y es una historia también bastante curiosa. La dinastía Han quería tener el control sobre Nanyue, y sabían que el gobernante era un gobernante chino, venía de una dinastía anterior china, y más o menos tenían el control sobre el territorio, pero no directamente. Y la historia es que un gobernante Han fue a visitar a Cao Tuo, y cuando el gobernante Han llegó, el Cao Tuo le recibió con las costumbres vietnamitas, con ropa vietnamita, y esto le debió de mosquear increíblemente al gobernante Han, que volvió a China. Y unos años más tarde le dijeron a Cao Tuo que
o hace de Nanyue una provincia china, o que lo harían por la fuerza. Y después, en el año 111, y después de esto, Zhao Tuo aceptó que China tuviera más control sobre este territorio, aunque no fue hasta el año 111 a.C. que la dinastía Han tomó ya definitivamente Nanyue, o lo que es el norte de Vietnam de hoy en día y el sur de China, porque este territorio de Nanyue comprendía también lo que es hoy en día el sur de China, y ya a partir del año 111 ese territorio iba a pertenecer a China, iba a ser después con el tiempo una provincia más de China, y esto sería así durante unos 1000 años, hasta el año 932 me parece que es, pero bueno, hasta el siglo X. Sería después de algunas revoluciones también, porque hubieron revoluciones entre medias, pero básicamente durante 1000 años este territorio iba a ser China durante mucho tiempo. Así que es también un poco la seña de identidad de Vietnam, que siempre estuvieron bajo dominación, pero también en lucha constante por conseguir su independencia. Lo vamos a ver también que a medida que pasa el tiempo, que pasamos páginas en la historia, siempre va a haber como un imperio que quiera conquistar este territorio, porque era muy fértil, muy estratégico, con salida al mar también, y que los vietnamitas siempre van a saber cómo poder conseguir su libertad y su independencia, porque van a haber muchos imperios, entre ellos China, como os estoy contando, pero después también llegan los mongoles. De hecho, lo veremos más tarde, pero Vietnam fue el único país que pudo parar a la dinastía Yuan, que fue la dinastía mongola, la única que pudo conquistar China en su totalidad, y los vietnamitas fueron los únicos que pudieron parar el avance de los mongoles durante el siglo XIII. Y después de esto también el imperio japonés estuvo en Vietnam durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de los japoneses estuvieron los franceses, después del año 1858. Y después, como ya sabéis, también la guerra de Vietnam con Estados Unidos en el sur y el Viet Minh en el norte luchando contra los Estados Unidos, y el Viet Cong también en el sur luchando por la independencia de Vietnam y la unificación del país. Pero esto lo veremos más adelante. Bueno, hemos llegado al museo de Hoa Lo, me parece que se llama. Fue la cárcel que tenía Francia aquí cuando tuvo este área colonizada, y donde tenían los presos políticos vietnamitas. Esta es la entrada, hay que coger el ticket aquí y luego se entra por esa puerta de allí. Como os digo, es una cárcel en la que habían presos políticos vietnamitas que fueron puestos aquí por los franceses. Los franceses ocuparon Vietnam por primera vez en el año 1858, pero no este área, sino el sur de Vietnam, lo que es hoy en día Ho Chi Minh o Saigón, que es la misma ciudad. Tienen dos nombres, o los dos nombres son válidos, y esa fue la primera zona que conquistó Francia y la llamaron Conchinchina. Y después de eso, durante los siguientes 30 años más o menos, conquistaron el resto de lo que conocemos como Vietnam hoy en día, el área central, que la llamaron Anan, y el área del norte, que es este área de aquí donde estamos ahora, el área de Hanoi, que lo llamaron Tonkin, me parece que es el nombre correcto, y también lo que es hoy en día Camboya y Laos. Y a todo ese grupo de diferentes provincias o colonias lo llamaron Indochina. Así que nada, esa es la historia. Vamos ahora para adentro del museo. Thank you. Y vamos a ver qué es lo que tienen aquí dentro. Bueno, acabamos de salir de la cárcel de Hoa Lo. Fue una cárcel que fue construida por los franceses en 1898 para tener a los prisioneros políticos vietnamitas que estaban luchando por su independencia.
Y lo que más me ha impresionado era la colectividad que tenían los prisioneros políticos vietnamitas, porque hemos visto que se ayudaban muchísimo entre ellos en unas condiciones pésimas. Habían muchas muertes por hambre o por enfermedades, porque la comida era poca y estaba en muy mala condición. Y es una cárcel que estaba al aire libre, por lo que hacía muchísimo calor en verano y era casi imposible estar porque Hanoi en verano es muy calurosa y en invierno hacía también mucho frío, por lo que normalmente se solían juntar entre ellos, se ponían en posición fetal y se calentaban entre ellos con los pies que ponían en el pecho del que estaba justo detrás, pero habían muchas muertes y morían en esa posición también, de frío, de hambre o de lo que fuera, pero eso, las condiciones eran muy malas y eso me ha impresionado cómo tenían ese sentimiento de colectividad y de estar muy seguros en la revolución que estaban teniendo en contra de la ocupación francesa, porque también hemos visto que muchos presos, cuando conseguían escapar de la cárcel, solían hacer túneles para poder escapar de la cárcel. Al poco tiempo estaban con el movimiento revolucionario que querían expulsar a los franceses, así que eso, tenían muy claro que querían echar a los franceses y eso se puede notar en esta cárcel. Y también algo muy interesante es que éramos los únicos turistas casi, o los únicos europeos que estaban de visita en el museo, porque el 90%, si no más, eran vietnamitas que estaban visitando el museo y también se puede notar ese patriotismo, era como que si los vietnamitas conmemoren o respeten todos aquellos actos que se hicieron en contra de la ocupación y de aquellos luchadores, guerreros o soldados que estaban realizando esta revolución, y había muchas muestras de respeto dentro del museo a estas figuras. Y luego otra cosa que no sabía era que esta cárcel, después de que acabase la revolución o la guerra en contra de los franceses, en 1954, pasó a formar parte del control vietnamita en la parte del norte, y después, durante la guerra contra los Estados Unidos, fue utilizada por los vietnamitas para meter aquí a los paracaidistas norteamericanos, estadounidenses, que atrapaban. Y también una cosa muy, muy interesante es que normalmente trataban muy bien a los presos norteamericanos. Hay mucha documentación de ello, hay vídeos, hay muchas fotos y la verdad, también hay mucha propaganda, por supuesto, pero la verdad es que sí que se les ve en bastante buena condición. Por ejemplo, también les entregaban los souvenirs que les quitaban cuando entraban en la cárcel, al salir de la cárcel, cuando acabó la guerra en 1900. Bueno, cuando el ejército estadounidense se retiró en 1973, les devolvían los souvenirs, por ejemplo, y no hubieron muchas muertes dentro de la cárcel por parte de tropas norteamericanas, y también los propios estadounidenses lo llamaron a esta cárcel el Hilton Hanoi, por lo que también da un poco ese testimonio de que incluso los norteamericanos, ellos mismos dijeron, una vez salieron de esta cárcel, que las tropas vietnamitas los trataron bastante bien dentro de la cárcel. Bueno, y después de la cárcel nos dirigimos ahora a probar el café de huevo. Nos lo ha recomendado el chico del hotel también, que es muy típico de aquí, y vamos a ir a probarlo a un sitio que nos ha recomendado él. Así que eso, vamos para allá y ahora os enseño a ver cómo es el café de huevo. Las aceras en Hanoi no sé para qué las tienen, porque es imposible ir por ellas. Vamos camino del café y estamos por estas calles, que es una auténtica locura. Fijaos por dónde hay que ir para poder pasar. Hay que ir a la carretera, donde están todos los coches y las motos, y tienes que pasar por aquí, porque la acera está completamente ocupada, con motos, tiendas. Este es el café del que os estaba hablando. Café Giang. Se entra por aquí, por este túnel de aquí. Y este es el café.
Tenemos que subir arriba, a la planta de arriba. Aquí es donde hacen el café. Está lleno, la verdad. Hay muchísima gente, casi todos turistas, eso sí, pero está abarrotado. Creo que no hay ninguna silla libre. Allí no hay, aquí a lo mejor sí, aquí nos podemos sentar. Esta será nuestra mesa de hoy para tomar el café de huevo. ¿Qué opinas de la mesa? Es pequeña, está realmente lleno de gente. Bueno, ya tenemos nuestro café de huevo y Vicky va a probarlo. A ver qué tal está. ¿Qué tal está? Muy dulce. Muy dulce, ¿sí? ¿No te gusta? Por la cara que pones no te gusta. ¿No? Es demasiado dulce para Vicky. Voy a probarlo yo, a ver. A ver qué tal está. Es muy raro. Es muy dulce y se nota muchísimo el huevo. Se nota muchísimo que lleva huevo, pero por el sabor creo que lo hacen solamente con la yema del huevo. Creo que cogen la yema del huevo, lo baten y lo mezclan con el café. Y ese es el sabor que tiene. Es bastante raro, pero bueno, no está malo. Prefiero el café de coco de ayer, Vicky también, pero no está tan malo, se puede beber. Bueno, ya nos hemos tomado el café de huevo, que no estaba mal, pero sí que estaba demasiado dulce. A mí no me ha gustado mucho, me gusta mucho más el de coco, el que probamos ayer. Pero bueno, ya está, ya lo hemos probado. Y hemos cambiado dinero y ahora vamos a comer. Hemos encontrado un restaurante que tenía buena pinta, tenía muy buenas reseñas. Así que vamos a ir ahora a buscar este restaurante que creo que está en la otra parte. Vicky, creo que está ahí, es ese de que está, sí. Está justo ahí. Se llama Met y es comida vietnamita y vegetariana, porque el tema de comer carne aquí es un poco delicado. Así que vamos a probar este restaurante que tiene buenas reseñas. Así que nada, os enseñamos ahora a ver qué tal está la comida. Bueno, ya nos ha llegado la comida, os la enseño ahora mismo. Nos han traído un té vietnamita. ¿Cómo está, Vicky? Muy caliente. Muy caliente. ¿Está bueno o no? Rico. Está rico. Vale, el té está bueno. Y también hemos pedido arroz con ajo y verduras. A ver qué tal está, Vicky. Aquí está el arroz con ajo y verduras. Está intentando cogerlo con los palillos. Un poco difícil. ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿Sí? Vale, el arroz con ajo y verduras está bueno, el té está bueno también, según Vicky. Y lo último que hemos pedido ha sido una sopa tradicional, que en vietnamita se llama pho. Es una sopa tradicional que tiene verduras, tiene cebolla, perejil, también veo desde aquí, y tiene pollo también. Y también vamos a probar esta. ¿Qué tal está, Vicky, la sopa? ¿Está buena también? Uh-huh. También está buena. Wow. Está muy bueno. Está muy bueno. Tiene muchísimo sabor. Bueno, voy a intentar probar esta sopa con los palillos, aunque es una tarea bastante difícil, pero lo voy a intentar. Wow. Está bueno. Bueno, y después de haber comido ya, por cierto, la comida estaba deliciosa, estaba realmente bueno, nos encontramos en el Templo de la Literatura,
un lugar muy interesante, un sitio realmente interesante históricamente y culturalmente. Este templo se empezó a construir en el siglo XI, una vez los chinos fueron expulsados del territorio de Vietnam, como os he dicho antes, y un siglo más tarde construyeron este templo bajo la dinastía Le. La dinastía Le fue una de las dinastías más importantes de Vietnam y una de las primeras también de la etapa monárquica de Vietnam, digamos, o cuando empezaron a tener, cuando Vietnam fue controlada por dinastías vietnamitas. Y este templo fue construido en esa época y fue la primera universidad de Vietnam. Por eso es tan importante. Es también, me parece que es el templo de literatura más grande de todo Vietnam, porque hay diferentes templos de literatura en Vietnam, pero este me parece que es el más grande de todos y el más importante también. Y también fue, como os he dicho, la primera universidad de Vietnam que fue construida en homenaje a Confucio. Y por ello en la universidad se hacían exámenes muy duros porque esa era también la ideología de Confucio, el tener que pasar ciertos exámenes para poder tener una clase social más alta. Y qué más sobre el templo el templo de la literatura. Bueno, y también eso, que ese templo fue diseñado para estudios sobre literatura principalmente. Así que eso es lo que os puedo contar por ahora sobre este templo en Hanoi, pero vamos a ir descubriéndolo poco a poco ahora. Y estas tortugas de aquí están a la izquierda de este laguito en el centro. Simbolizan los distintos reyes y las distintas dinastías que hubieron en Vietnam. Y como os he dicho, está todo lleno de simbolismo en Vietnam. Y, por ejemplo, también os voy a enseñar ahora, hay unos peces ahí en la torreta esta, en el techo, hay 2 peces. Y los peces, por lo que he entendido, significan algo así como que... espera, voy a ir ahora para poder mostraros cómo se ven los peces aquí en el techo. Ahí se ven. Bueno, pues estos peces, por lo que he entendido, que significa es que al igual que los estudiantes, los peces tenían que saltar la tras los estudiantes tenían que estudiar y estudiar para poder aprobar los exámenes y simbolizan el esfuerzo y también el trabajo duro y el volver a intentarlo incluso aunque se haya fracasado. Y aquí en el techo también está lleno de simbología. Hay 2 peces que, como os he dicho, simbolizan a los estudiantes. Bueno, y otro dato curioso también es que en el billete de 100.000 dongs, en el que tenemos aquí, está impresa la imagen esta. No sé si se puede ver, que es lo mismo. La torreta esa que está ahí es lo que está justo aquí en el billete de 100.000 dongs. Y si damos la vuelta al billete, tenemos a Ho Chi Minh, que Ho Chi Minh está en todos los billetes de los dong. Es la persona más importante de Vietnam, pero sobre Ho Chi Minh vamos a hablar en Saigón, ya que esa ciudad lleva su nombre hoy en día, Ho Chi Minh, así que sobre él hablaremos en Saigón. Y la verdad es que está muy chulo, no sé cómo describir qué es lo que se siente al estar aquí, pero es algo como muy, muy exótico. Y huele muchísimo a incienso. El olor a incienso es muy fuerte y viene de ahí dentro, que vamos a entrar ahora para ver qué es lo que hay ahí dentro, pero huele muchísimo a incienso. Aquí también hay 2 tortugas y sobre esas 2 tortugas están de pies estos animales que no sé muy bien qué son. Y luego en la parte de aquí de atrás hay muchas flores. Debe de ser en conmemoración de algo, de alguna deidad o algún dios. Y también hay muchas letras que están en el alfabeto chino, como podéis ver aquí. Y estas tortugas de aquí, por lo que me he informado, son símbolos de la sabiduría y la longevidad. Supongo que será porque la tortuga es un animal muy longevo
Y bueno, este templo fue construido para hacer homenaje al confucianismo y la verdad es que en Vietnam la ideología más grande en la época del siglo IX y X era el budismo, pero con la ocupación china sí que hubo mucha influencia con el confucianismo. Y por eso este templo que veis aquí tiene que ver con Confucio, porque había mucha influencia de esta religión, aunque no sé si se puede llamar religión propiamente, sino que es más bien como un sistema. Hacían muchísimos exámenes, los estudiantes de esta universidad estaban de 3 a 5 años estudiando y tenían un examen cada mes que tenían que aprobar y tenían también otro examen cada 3 meses que lo tenían que hacer delante de los otros alumnos y lo tenían que aprobar también. Y el objetivo general de estos exámenes y de estar en esta universidad era el poder aspirar a ser o a convertirse en un mandarín. Y os preguntaréis qué es ser un mandarín o qué significa mandarín. Mandarín en la época era como la clase social, política más alta que existía, tenían el control en el gobierno de China y los vietnamitas, después de la ocupación china y de esa influencia que tuvieron de los chinos, también implementaron este sistema de los mandarines y el objetivo principal de esta universidad para los estudiantes era convertirse en mandarines. Bueno, no os podéis creer la tormenta que viene.